En esta ocasión revisaremos algunas opciones o herramientas básicas para generar series de tiempo en Excel. Una de las primeras opciones que podemos realizar para poder encontrar una serie de tiempo o una serie de datos es escribirlo de manera manual en cada una de las celdas, que además son identificadas por una letra y por un número que podemos visualizar en este espacio. Sin embargo, esto resulta poco conveniente si tenemos que trabajar con una cantidad de datos suficientemente grande. Para ello podemos utilizar algunas de las herramientas que Excel nos proporciona, como por ejemplo en aquella en la que podemos escribir únicamente 2 o incluso 3 elementos de la serie que vamos a trabajar, seleccionarlos, irnos a la parte inferior derecha, observar que cambia el cursor de la crucecita blanca a una cruz de color negro más delgadita. Damos clic, mantenemos presionado el cursor y entonces podemos arrastrar hacia las celdas que queremos que se autorrellenen con la misma estructura o con la misma serie o la misma secuencia. También esto es válido y es útil, sin embargo, también si queremos trabajar con series aún más grandes, pues resulta todavía más complicado. Existen otras opciones, como por ejemplo la herramienta de series, que es la que se encuentra aquí arriba. Nosotros podemos utilizar este botón que es la opción de rellenar, irnos a la opción de series y entonces utilizar esta opción de serie de relleno. En esta ocasión vamos a utilizarlo para generar, por ejemplo, una serie de tiempo que va a estar, por ejemplo, medida en segundos y que va a iniciar en el valor 0. Damos clic en la celda inicial, nos vamos nuevamente a este botón, a la opción de series, nos aparece esta ventana. Vamos a cambiar la opción de rellenado ahora a columnas. Mantenemos el tipo de una serie lineal y el incremento vamos a poner de 1 en 1 y vamos a suponer que el límite fuera 100. Hacer esto manualmente o por el método anterior sería bastante complejo o un poco más tardado. Si damos la opción simplemente aquí de aceptar, vemos que en automático tenemos todos los datos hasta el límite superior que nosotros le hayamos otorgado. Si queremos hacer una serie más fina, lo único que tenemos que hacer es repetir la operación. Nuevamente cambiamos a columnas y la opción sería entonces cambiar el incremento. Si yo vuelvo a mantener, por ejemplo, el límite a 100, pero el incremento es de 0.01, esto generará una serie de datos mucho más grande que la que teníamos previamente y lo hace de manera automática. Estas opciones son bastante útiles, sobre todo cuando se tiene que generar series de tiempo o una cantidad de datos lo suficientemente grande como para no hacerlo de manera manual. Otra opción también es a través de tablas que contengan información ya predefinida y que nos permita irla actualizando de manera pues muy rápida. Como por ejemplo, si nosotros determinamos el incremento, vamos a ponerle en una celda que fuera 0.01 y de este lado vamos a copiar esta celda simplemente para la información del título. Lo que vamos a hacer es ahora utilizar la opción de una función matemática. Sabemos que estas se inicializan con el signo igual y lo que vamos a hacer es indicarle a la celda que el término anterior le debe de sumar el contenido del incremento. Si yo doy Enter a la celda anterior que era 0, le sumamos el incremento y tenemos este valor. Sin embargo, si yo repito la operación como lo hicimos en la columna B, podemos ver que la operación no se está efectuando de manera correcta, porque lo que buscamos es generar algo exactamente igual a lo de la columna E. Lo que hay que hacer entonces es modificar nuestra fórmula y entre G y 3, que es el identificador de la celda que contiene el dato del incremento, le agregamos un signo de pesos. Eso quiere decirle a Excel que va a fijar los datos. Y entonces para cada una de las celdas, si nos damos cuenta, sigue sumándole exactamente el mismo valor del incremento. En el caso anterior estaba sumando la celda consecutiva que tenía un valor de 0 porque estaba totalmente vacía. Repito esta operación hasta el dato que incluso sea necesario y podemos ver que de esta manera, si yo por ejemplo cambio el incremento y doy Enter, toda mi serie también está cambiando y esto resulta bastante útil, sobre todo cuando se quiere trabajar con algunos elementos, sobre todo para la graficación o por ejemplo para resolver algún ejercicio de manera numérica. Vamos a suponer que la posición de un objeto está dada en metros y que la relación es una relación lineal. Vamos a anotarla de este lado simplemente
para tenerla como referencia. Vamos a suponer que nuestra relación que el problema nos está dando es que x de t es igual a 5 por t más 1. Si esta es la ecuación que nos describe a la posición, entonces vamos a tratar de rellenar esta siguiente columna con esta información. Lo que hay que hacer es entonces iniciar con el signo igual, multiplicar el valor de 5 por el valor de contenido en la celda de tiempo y sumarle el valor de 1, tal cual lo indica la fórmula. Damos Enter, nos vamos a la esquina inferior derecha, damos doble clic y entonces podemos observar que en automático todos los datos se completan. De esta manera, esta relación es una relación que podemos notar es de tipo lineal, además de que tiene una pendiente igual a 5, positiva evidentemente, y un desplazamiento vertical en 1. Vamos a visualizarlo insertando una gráfica de dispersión o una gráfica lineal. Para ello entonces seleccionamos las dos columnas que contienen la información. Nos vamos a insertar, cambia la barra de herramientas, aquí tenemos la gráfica, vamos a utilizar en este caso una gráfica de dispersión. Y entonces lo que obtenemos es lo que estábamos previendo inicialmente. La ventaja de tenerlo de esta manera es que si yo, por ejemplo, altero el incremento y doy Enter, en automático, si pudieron observar, cambiaron también los valores de la gráfica debido a que los valores se hacen incluso más grandes o más pequeños y esto se va automatizando. De esta manera podemos visualizar cambios rápidamente tanto en las tablas de datos como en el gráfico. Si por ejemplo cambiamos la función que estábamos trabajando de 5t más 1 a menos 2 más t por t, más 1, entonces actualizamos nuevamente nuestra fórmula. Ahora va a ser menos 2 por el valor de tiempo más 1. Volvemos a dar doble clic en la esquina inferior derecha y vean que en automático se cambió tanto nuestra serie de datos como la gráfica que estamos observando. Para hacer un análisis un poco más preciso, lo que se puede hacer en este tipo de gráficas es dar doble clic en alguno de los ejes en los cuales se quiera hacer, por ejemplo, un zoom o observar alguna zona. Damos doble clic, aparece del lado derecho esta barra nuevamente de herramientas, dar formato al eje, donde dice límites mínimo y máximo son los valores que vamos a estar trabajando. Vamos a poner que el mínimo sigue en 0 y el máximo vamos a ponerlo en 10, por ejemplo. Damos Enter y ven que en automático se movieron los ejes. Vamos a cambiar ahora el eje vertical, doble clic. Límite, ahora el máximo lo vamos a poner en 5 y el mínimo lo vamos a poner en menos 5. Damos Enter y nuevamente estamos ajustando, visualizando de manera más cercana a la zona. Si por ejemplo lo que se busca es un valor en específico para la resolución de algún ejercicio, como por ejemplo si nos preguntaran en qué momento o en qué valor del tiempo la posición del objeto es menos 13, la opción por ejemplo es buscarla dentro de nuestra tabla. Si la posición cumple este valor, entonces el tiempo debe de tomar el valor de 7 segundos. Otra opción, por ejemplo, es que también lo busquemos el valor justamente sobre la tabla o, perdón, en la gráfica. Si me voy a la gráfica y pongo mi cursor sobre alguno de los puntos, obtengo su par de coordenadas. Por ejemplo, si también nos preguntaran en qué instante de tiempo la posición del objeto es menos 1, podemos ver que al segundo 1 el objeto se encuentra en menos 1 respecto al origen.